Hemos visto el pasado, una mirada amplia de lo que es el presente y por supuesto que más de uno se estará preguntando hacia dónde vamos, cuál será el futuro de Cochabamba, qué podríamos esperar que ocurra en nuestro departamento en los próximos años o cómo podemos nosotros aportar para un mejor futuro en Cochabamba. Es para mí un gusto darle la bienvenida también en este conversatorio de raíz al arquitecto Guillermo Basoberri, docente titular de diseño, posgrados en gestión pública, desarrollo local y mercado de suelo, exdirector de gestión barrial de la alcaldía de Cochabamba, director nacional de vivienda en el viceministerio de participación popular, director universitario de investigaciones en la Universidad Mayor de San Simón, expresidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, coordinador del equipo ganador del concurso de centralidades urbanas, el proyecto Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hoy con nosotros le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, arquitecto Guillermo Basoberri, por estar con nosotros y por participar en este conversatorio de raíz. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a los organizadores, al Centro de Estudios Culturales, por haberme considerado para esta exposición. Estamos empezando por la última diapositiva. Bien, cuando me pidieron que viera un poco lo que podía ser el futuro de Cochabamba, en esta lógica de el pasado, el presente, el futuro, tuve una preocupación grande. Mientras más lo pensaba en qué decir, pues casi que entré en pánico, de verdad. Porque si vemos la primera diapositiva, que tiene un error, acabo de notarlo, debiera decir, ¿cuál Cochabamba en el 2030? Entonces yo decía, a ver, Cochabamba el 2030. ¿Qué debo hacer? ¿Un ejercicio de futurología? ¿Leer las cartas, café, coca? ¿En qué? Para decirnos a todos cómo va a ser la Cochabamba del 2030. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que será? ¿O dejarme cautivar por la conferencia de Roselena y de todo lo que sentimos del pasado y dar una visión nostálgica y proponer para el 2030 lo que fuimos, como que la historia, como que el futuro se escribe en el pasado, indudablemente, pero no para repetirlo, sino para construir sobre él? O al hablarme para pedir esto, me han dicho que me imagine y que mi sueño guajiro sea el que yo proyecte para el 2030. Es decir, la Cochabamba que yo deseo, o la Cochabamba que este grupo quiere, tratar de interpretarlo y ver qué Cochabamba, qué imaginario construimos y proponemos al auditorio. ¿Quién nos da estas licencias? ¿Y cómo yo tendría la capacidad de responder a esta Cochabamba 2030? Y bueno, creo que si preguntamos, Cubadis Cochabamba, ¿a dónde vas Cochabamba? Lo honesto sería responder, Cochabamba no va a ningún lado. A Cochabamba la llevan o la llevamos. La Cochabamba posible de alcanzar si hacemos algo, creo que eso es lo que debiera yo interpelarnos a nosotros. Entonces tenemos lo que fuimos. Hubo el cuestionamiento con Javier en lo que estamos viviendo. Si no hacemos nada, el 2030 seguiremos bloqueados por Caracar. Seguirá oliendo mal el río Rocha.
Claro. Todavía no tendremos resuelto varios problemas y proyectos que están pendientes. Si le permitimos que la dinámica, el impulso, la inercia continúe. Pero algo podremos hacer para cambiar esta situación, para modificar la curva, para cambiar la dinámica. Entonces, en lo que decía Javier, y también me agarro de eso, la siguiente diapositiva, pareciera que el secreto de todo esto es en la participación, en que el conjunto de las fuerzas, de las ideas, estuvieran involucradas para construir acuerdos. Y sobre esto es que yo quiero desarrollar esta exposición. Primero, transmitirles que en mi percepción y de algunos autores, arquitectos, urbanistas y de otras disciplinas, sostener que nadie necesita participar. La participación no es una necesidad. La gente necesita agua, necesita luz, necesita camino, necesita acrecentar su fortuna, necesita lavar dinero, necesita traficar, necesita corromper. Pues hay un conjunto de necesidades por las que la gente participa y se mete a hacer cosas. Nadie participa porque le sobra el tiempo. Podemos participar para visibilizar una posición política, para reclamar un estado de injusticia. Podemos participar por militancia, pero siempre ha de tener un objetivo en la participación. Entonces, en esto pudiéramos tener un primer elemento para ver qué Cochabamba podemos construir. Bajo la lógica de la planificación participativa, del involucramiento a la gente, se conjugó el verbo participar como lo anoto acá, en la diapositiva. Yo participo, tú participas, él participa, ella participa, nosotros participamos, nosotras participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Caray, habíamos sido útiles para construir el sueño, para alcanzar algún nivel de legitimidad discursiva que alguien la va a emplear y va a repartir el asunto del desarrollo, del bien común, de su comprensión. Como se decía, quien se soñó le mete el distribuidor, o nos regala el teleférico, o... Está bien, bien recibido, pero no es la decisión. Lo participativo ha servido para varias otras cosas que me preocupa como persona cercana a la realización de proyectos, a la construcción de ciudad. Y es que ha hecho que los técnicos se arrinconen a un espacio muy cómodo, también, esto también ha sucedido, en que sistematizan la opinión, algunas veces acertada y muchas desopinadas, de los asistentes a una asamblea, y resulta que lo participativo puede ser absolutamente irracional desde lo técnico. Entonces, o está el jefe que manda, o están las bases cooptadas bajo este modelo de participación que nos van a llevar a un proyecto de desarrollo. Como decir que los vecinos de tal ciudad, de tal barrio, están demandando tal obra y que nadie tiene derecho a
a frenar su deseo de desarrollo, cuando que en realidad les han ofrecido es un caminito asfaltado para llegar a otra cosa. Entonces la participación se nos muestra como algo complejo para lograr esta dinámica sostenida en la que quisiéramos actuar. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Retomo la idea. Participación y necesidades. Nosotros participamos porque necesitamos algo. Y lo que necesitamos es de muchos ámbitos. Necesitamos ser personas. Necesitamos ser felices. Necesitamos tener agua. Necesitamos ser activos, hacer algo. Y necesitamos algunos estados también. Entonces, no solo necesitamos objetos, necesitamos ser parte de algo si quieren que lo cuidemos, si quieren que seamos partícipes. Entonces, aquella idea de decir nuestro tren me parece más acertada que decir mi tren o decir tu tren. Cuando digo que el sector técnico se ha escudado en aquello, y es que algunas veces lo participativo aparece como una realidad observable, pero que no alcanza a mucho. Creo que nosotros preferiríamos que este verbo irregular, que empezaba con yo participo y terminaba con ustedes deciden, o ellos deciden, concluyera con un nosotros, un nosotras, decidimos. Es decir, asumir la decisión. Pero en esto tenemos algunos elementos que debemos destacar dentro de la línea de reflexiones. Decir que las necesidades, el ser, tener, hacer y estar, son distintos dependiendo los grupos sociales, económicos, culturales, de herencia, etc. Hay un contenido de clase en la necesidad. La necesidad no es la misma para todos. La necesidad de gestión de los residuos, como bien se indicaba, para algunos es necesario deshacerse de ellos y para otros reciclar como una actitud natural. Si nosotros empezamos a observar la gestión de la basura, vamos a ver que en los distintos barrios de Cochabamba hay distintas actitudes. Hay lugares donde se desperdicia y hay lugares donde se recicla de una manera naturalísima. El bidón de aceite se convirtió en algo para transportar agua. Naturalmente. Entonces, veamos que en esto de la participación no había sido un asunto homogéneo y que por grupos y por sectores tenemos distinta percepción. Y vuelvo a la revalorización de lo técnico. Con algún ejemplo. Cuando se habla de un plan participativo de vialidad y transporte, están las autoridades municipales, están los técnicos, está el sindicato de transportes, los taxistas. ¿Dónde están los pasajeros? ¿Dónde están los peatones? ¿Dónde están los ciclistas? Claro, no tenemos una asociación de peatones. No tenemos una asociación de gente con dificultades en el transporte para reclamar las aceras universales. ¿Dónde están los pasajeros de taxi o de radiotaxi? Organizados para ser convocados. Y es ahí donde yo encuentro que el técnico, que es una persona que entiende el proceso, tiene pues una importancia gravitante dentro de esto. Y decir, y bueno, no se olviden pues de los peatones, de los que cruzan la acera. Para ahí. Entonces la participación se nos empieza a ver
como algo más complejo que un asunto de pura convocatoria y que todos vamos predispuestos a pasarla suave, digamos. Pero estamos convencidos, yo estoy convencido que sin participación no podemos avanzar a ningún lado y será el destino de lo que decidan otros a donde voy a terminar viviendo. La siguiente, por favor. Entonces nos vamos a centrar en el nosotros decidimos. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros o quiénes somos nosotras? En el quechua que tan lindo nos habla Roselena, existen dos nosotros. Hay el noganchej y hay el nojaico. El uno es nosotritos y el otro es nosotros todos. La misma palabra con dos contenidos. Uno inclusivo y el otro excluyente. Si le preguntamos a la autoridad, al alcalde, ¿quiénes somos nosotros? Va a decir, yo, mi oficial mayor, mi técnico, mi vecino y la OTB paralela que yo he formado para que me aplauda. Esa va a ser su concepción de nosotros. ¿Qué estamos reclamando nosotros ahorita? Los excluidos tendremos palabra y como que ellos nunca han hablado, que solamente ellos hablen. Entonces es un otro nosotros, es una otra mirada desde donde estamos posicionados. Pero creo, entiendo, que debe tratarse de un nosotros inclusivo donde están todas, están todos, está la oposición. Mejor participa el que se opone al que se abstiene, porque el que se opone está mostrando sus intereses y nosotros podemos o dar fin con ellos si son espúreos o tratar de entender y lograr un acuerdo que nos permita marchar. De acá viene algo que dicen, es que el cochabambino es muy que se opone a todo. Yo digo, caramba, es bien participativo. Porque la participación cuando concurren intereses opuestos es conflictiva. La participación a la que yo aspiro, no creo en una monjita tocando el acordeón y todos agarrados de la mano bailando una ronda infantil. No, yo creo que la participación es tener el coraje de poner el interés de frente, abierto y discutirlo. Tener la predisposición de que nos convenzan, pero acudir a este espacio. Por consiguiente, el esfuerzo será de qué manera construimos mecanismos de diálogo y de resolución de conflictos en lugar de postergarlos. El día que seamos capaces de construir un escenario donde los autoconvocados de cara a cara discutan con toda la ciudad, ese día será con que algo participamos. Si no, va a ser nosotritos los autoconvocados, ¿no es cierto? Orquestados por alguien que le interesa renovar un contrato de la basura. Entonces, ese nosotros debe ser incluyente, aparejado a fórmulas, mecanismos de resolución de controversias, de resolución de conflictos. Primera condición, esa clase de nosotros yo entendería. La segunda, decidir. ¿Qué significa decidir? La primera condición es tener la capacidad del conocimiento. Y bueno, esto nos impone la tarea de que quienes sabemos debemos explicar al que no sabe para que sepa. No es decir, este no sabe, este no entra. Falso. Que sepa. Si necesitamos hablar quechua para comunicarnos, eso habrá que hacer. Si hay que hacer dibujos, para la capacidad también.
para desarrollar la capacidad entre todos. Y la otra es tener la oportunidad, porque también hemos visto prácticas hipócritas, ¿no es cierto? Que voy a exagerar un poquito. Va a haber la sesión de rendición de cuentas del Banco Central a las 3 de la tarde en el 9º piso del edificio no sé cuántos. Llega uno y dice, y ni ascensor hay. Primero, hora incómoda. Segundo, lugar inaccesible. Tercero, mal comunicado. Cuarto, en una lengua complicada. Eso no es tener oportunidad de decidir. No hay información suficiente, no hay. Entonces, todo esto permite que haya lo otro. Pero aquí también hay una pequeña trampita en la que todos podemos estar cayendo. Cuando el otro decide, el otro se equivoca. Cuando el otro decide por mí, el otro se equivoca. Entonces, hay como que una suerte de delegación por no asumir algún grado de responsabilidad. El día que yo decida, yo voy a ser responsable de lo que decida y no voy a tener a quien quejarme. Por tanto, voy a romper un ciclo político de yo te regalo, tú me recibes, sí, pero si tú te equivocas, no, y si no te equivocas, eres mejor líder y tú me puedes cuidar y yo puedo no pensar. Y ahí aparecen todos los mesiánicos que también se hablaba aquí. Que en lugar de reclamar que nosotros podamos participar en la elaboración del asunto, de un nosotros inclusivo, un nosotros incluyente, estamos observando cuáles son las dádivas que nos van a dar por ahí. Vuelvo aquí, mejor participa el que se opone al que se abstiene, porque del que se opone al menos sé lo que piensa. Puedo combatirlo, puedo argumentarle, puedo buscarle, puedo charlarle. Entonces, creo que en este mundo de oposiciones tenemos que leer los intereses de los otros, los intereses de las otras, para construir algún acuerdo. La siguiente, por favor. ¿Cuál será el mundo para el año 2030? ¿Y por qué hemos escogido el nombre del 2030? Primero, porque considero yo que necesitamos una agenda básica para iniciar la charla. Porque si no nos vamos a pasar la década entera discutiendo cuál es la agenda. Soy consciente que la agenda del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible, son un acuerdo tibio. 183 países han suscrito esto. Y para que Afganistán junto a Estados Unidos lo firmen, para que Suecia junto a Uganda y Bolivia firmen eso quiere decir que es bastante tibión el asunto. Entonces, no lo propongo como algo perfecto. Estoy diciendo, evitémonos el trabajo de discutir la agenda y pongámonos a trabajar sobre una agenda que ya ha sido aprobada, que tiene un carácter vinculante para el Estado boliviano, y lo que podemos hacer es desde nuestra especialidad discutir y aportar en lo que cada uno pueda hacer. Entonces, en mi proposición es, asumamos este acuerdo tibio, adscribámonos a la agenda del desarrollo sostenible para tener una base de diálogo, de convocatoria, de discusión, de discrepancia y de acuerdos. Para los 17 objetivos propuestos del desarrollo sostenible. Si me permiten la siguiente diapositiva. Yo creo que todos estamos de acuerdo en poner fin a la pobreza, en que haya hambre cero, en salud y bienestar, en educación de calidad, en igualdad de género, en agua limpia y saneamiento,
en energía asequible, en trabajo decente y crecimiento económico, en industria, innovación e infraestructura, en reducción de las desigualdades, en ciudades y comunidades sostenibles, en producción y consumo personales, en acciones por el clima, en la vida submarina, en los ecosistemas terrestres, en la paz, en la justicia, en instituciones sólidas y finalmente en aliarnos entre todos para lograr los objetivos. Yo no conocería a nadie sensato que esté en desacuerdo con esta agenda para empezar. ¿Cómo hacerlo? Ese es el tema. Es ahí donde nos espera el trabajo. Y lo propongo, reconociendo que esta agenda ha sido ya el año pasado bastante cuestionadita en el Colegio de Arquitectos en su seminario internacional que se llama Canata. Pero era la base. Ya a partir de ahí podemos reclamar de quienes se olvidaron, donde hubo un exceso y la palabra sostenible, si será o no, puede entrar en cuestión lo que quieran. Yo estoy proponiendo poner un tercer elemento al trabajo, es decir, que la mediación de la discusión de la agenda venga por traer algo que está hecho para discutir. La siguiente, por favor. Entonces, digo, la Cochabamba posible en el 2030, desde la arquitectura, el urbanismo, el objetivo 11 dice Cochabamba medioambiental, social, cultural, económica, política, espacialmente equitativa y justa. Es ahí donde debiéramos fijar nuestro norte, creo yo, sabiendo que el camino va a ser conflictivo, sabiendo que vamos a tener que desgastarnos en capacitar a otros, de establecer un diálogo en que nadie se levante de la mesa, aprender a hacer concesiones, cuando sean razonables, obviamente, en desenmascarar picardías y llegar ahí. La Agenda del Desarrollo Sostenible, queridas amigas, queridos amigos, ha sido formulada el año 2015 para el 2030. Y han pasado 5 años y estamos casi que tal cual. Apenaría muchísimo que lleguemos al 2030 en esta dinámica del dejar hacer, dejar pasar y que sean otros los que toman decisiones y que si bien la ciudad, el departamento, el país es una construcción colectiva, pero es una construcción colectiva a pedazos. Es una suma de mezquindades. Y es eso lo que no queremos para nuestra Cochabamba. Y solo nos quedan 10 años en esta apuesta de hacer una sociedad más justa, un territorio más justo, equitativo. Entonces, mi participación es más bien una interpelación de cuál es la Cochabamba posible de construir y quiénes estamos dispuestos, quiénes, cómo y cuándo empezamos. Y ahí está el punto A, B, C, hasta la Z. Creo que hay que sentarse en este y en todos los espacios posibles para decir cómo erradicamos el hambre, cómo conservamos el aire limpio. ¿Quiénes? Todos. Ejemplos de involucramiento maravillosos hay en el mundo. La ciudad de Tartagal, un pueblito chiquitito más allá de Yacuiba, sacó una ordenanza municipal que decía, a partir de la fecha 30% de incremento al impuesto de los inmuebles, deducible a quien plante un arbolito, le saque una foto y adjunte eso a su pago de impuestos. ¿Han recaudado más? No, ni un peso. Pero han bajado 5 grados la temperatura del pueblo, que no es poco. En el calentamiento global, no es poco. Eso es confiar en la gente.
Entonces, si nos vamos a la última diapositiva, yo quisiera exclamar con énfasis, ¿no? Viva Cochabamba, Maipillapis. La de ayer, la de hoy, la del 2030, la de siempre, la que vamos a hacer entre todos. Es la única que puedo soñar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Basoberri, ha sido nuestro último expositor.